Bien, vamos a irnos directamente con nuestro segundo invitado. Para nosotros es un honor recibirlo al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, y con él vamos a hablar sobre el tema de la consulta popular, que es una cortina de humo para devolver los bienes a los hermanos Isaías. Esa es la gran pregunta que le tenemos. Doctor Falconi, buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Bienvenido. Buenos días, gracias nuevamente a ustedes y por su intermedio a la audiencia. Muy grato para mí estar una vez más en este medio por esta vía. Doctor, bueno, se vino el anuncio de una consulta popular acá en el país. Dentro de esa consulta, pues, que anunció el presidente con bombos y platillos el día lunes, con todo un casi que escenario para show, se llevó a muchos ecuatorianos humildes, gente humilde, para que dé testimonio de lo que estaba pasando en el Ecuador. Pero detrás de todo eso venía una noticia que tal vez para algunos medios no es importante, pero yo creo que desde nuestro punto de vista como medio, sí es muy importante para nosotros, los ecuatorianos, conocer la situación que está pasando en el Ecuador. 22 años o 23 años después, la justicia en un gobierno como el de Guillermo Lasso está devolviéndole los bienes a los hermanos Isaías. Por alrededor de 2.000 millones de dólares se le tiene que devolver bienes y dinero en efectivo. Esta consulta que se presentó con bombos y platillo, vuelvo a repetir, está disfrazada tal vez como con cortina de humo para que la gente debata la consulta y se olvide lo que se están llevando. Doctor. Exacto. Tengo que coincidir plenamente con usted, y no solo esto, sino que están todas las fechas coordinadas para que la noticia prácticamente pase por desapercibida, la noticia de los fraudes kilométricos de Roberto Isaías y de ese par de hermanitos Isaías que se han cebado en la moral y en la economía del paisito. Han destrozado el sistema jurídico y esto realmente no podrá seguir. Tendrá que haber un límite. Y no solo que está coordinado con otros eventos para que la noticia pase, sino desapercibida lo más bajo perfil posible, sino inclusive con el viaje del presidente. Porque ¿por qué no le ha preguntado algún periodista al presidente qué opina de esto? ¿Por qué no le han preguntado al presidente qué está haciendo el Estado? Si esto es el gobierno maneja el Estado y esto es un atraco al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Interfirió en la justicia con una declaración, creo que hasta puso una nota escrita a propósito de un fallo del tema judicial de Jorge Glass con el habeas corpus, y que no le permitan la salida de la cárcel, dando por encima de las decisiones válidas, ahí sí, judiciales. Pero en esto no ha dicho una palabra y está todo coordinado, pero está todo coordinado desde que ya se sabía que ganaba, desde que estaba electo. Ya estaba el personal de Isaías en Canal 10 nuevamente, ya estaban manejando los medios, ya estaban recuperando todos. Y hay una declaración que ya se les ha devuelto el 98% de los medios a un fideicomiso. Podrá ser, pero cuando el país vuelva a la legalidad, cuando las instituciones prevalezcan, como tanto todo el tiempo se está usando como cantaleta por parte del gobierno, ahí habrá que revisar todo esto. No será permanente. Y además, yo quiero aprovechar esta oportunidad, porque ahora sí hay que ir fijando las cosas y señalando todos los eventos en los tiempos correspondientes. Si esto era impugnable, y yo tengo ante mí, lo voy a exhibir en las cámaras, si esto era impugnable, debió empezarse por pedir y que se declare la inconstitucionalidad de la ley de la AGD. ¿Por qué es la inconstitucionalidad de la ley de la AGD requisito sine qua non para que el otro haya sido inválido? Porque lo que se ha hecho en definitiva es aplicar la ley de la AGD y su reforma, y la reforma concreta del artículo 29, que el artículo 29 de la reforma es el que establece las incautaciones. ¿Para qué?
pueda derivar la ilegalidad por algún lugar. Porque el Comité de Derechos Humanos no ha dicho que le devuelvan ningún bien. Es una farsa del tamaño de una catedral y se parte del supuesto que en el paisito no hay quien sepa leer. Y los jueces tienen, ese juez Lituma tiene el desenfado, tiene el cinismo, para decirlo más concretamente, de invocar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero no transcriben una sola frase que diga que le devuelvan los bienes. Lejos de eso, en ese dictamen se convalida el proceso penal en contra de ellos, se dice que no tienen observaciones, se dice que no es que la ley fue dedicada, el mandato 13, y la incautación no fue dedicada con nombre y apellido, eran normas generales que se las aplicaba a ellos. Entonces aquí tengo para ir desde el principio con algo que creo que es importante señalarlo. ¿Y por qué? Desde el principio la ley que se dictó para la AGD, ¿y por qué no la impugnaron? ¿Y por qué no demandaron la inconstitucionalidad? Porque aquí está la revista Vistazo de... Un poco más arriba, doctor, más arriba. Dice usted, desde la revista Vistazo ahí. De enero del 98. En esta revista Vistazo de enero del 98, yo he dicho varias veces lo que ha contribuido para el salvataje millonario, lo que ha contribuido Vistazo para que se vaya escribiendo la historia del paisito, hoy por hoy país de conquista. Se han pensado que somos una colonia de ese mafioso, ¿verdad? De ese mafioso que no obstante el recurso de revisión, que también ya lo tienen como disimulado, como oculto, ya nadie se acuerda de eso, los tienen prófugo de Miami, no ha tenido el coraje de presentarse aquí. Prófugo desde el año 98, desde antes del 99 por ahí. Y aquí está la foto de pareja, el hombrecillo del maletín, que era el abogado de ellos que gestionaba en el Congreso la expedición de la ley de la AGD. No lo digo yo, lo dice un medio serio. Podrá haber gente que no esté de acuerdo con todo lo que se diga en la revista Vistazo, pero ese es un hecho histórico. Está con fotos. No se pidió ni se declaró la inconstitucionalidad que permitió doctor, de la ley. Doctor, perdón que interrumpa. ¿Por qué la justicia falla a favor de que se entreguen los bienes a los hermanos Isaías? Tal vez que no hay los elementos de pruebas contundentes, o qué es lo que ha pasado. Yo no entiendo mucho este tema porque no soy abogado, pero a veces uno, sin ser abogado, razona de cómo es que está pasando algo que nos deja a nosotros como locos, ¿no? Escuchar toda esta cuestión. Su razonamiento es de lo más válido. Y permítame decirle, pues, no es que hay que necesariamente ser abogado. Las leyes parten por la lógica. Y cuando no tienen lógica, ahí es la contradicción, la duda, la falla de las leyes. Pero las leyes tienen que ser primero lógicas. Y siguiendo por el mero principio, después de esa ley, que nunca se demandó su inconstitucionalidad, y ya lo acabo de decir porque está aquí el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Aquí está. En este dictamen no se dice una sola palabra, pero nadie ha exhibido esto. ¿Por qué no lo han exhibido? Pues, ¿por qué han dicho que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, es el tribunal del mundo, que ha dictado una sentencia que le devuelvan los bienes? Farsa de principio a fin. Primero, porque no es tribunal, lo dice el propio comité. Segundo, porque sus decisiones son dictámenes, no sentencias, y esos dictámenes no son vinculantes. Y entonces, ¿quién ha exhibido este documento? El dictamen del comité, que es la supuesta base y a la que los jueces se remiten. Ese juez Lituma, que dictó una sentencia sobre otra sentencia ejecutoriada dictada por él mismo 4 años antes, ¿de acuerdo? El 18 dictó una sentencia que devuelvan los bienes. Y el 22, en mayo de este año, dicta una nueva sentencia que ratificando ya no que le devuelvan los bienes, sino que se los entreguen, porque la primera era como medida cautelar para que no los vendan. Ahora modifica una sentencia ejecutoriada 4 años después. La sentencia ejecutoriada
es res judicata, cosa juzgada. 4 años después amplía, modifica esa sentencia para que le devuelvan los bienes en el mismo juicio, en la misma acción de protección. Doctor, Entonces, y la sentencia de la Corte Provincial, ¿todavía se puede apelar esa sentencia? esa sentencia hoy por hoy ya no es apelable, pero obviamente puede ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional, es lo que debería hacer el procurador. El procurador nunca ha declarado nada sobre esto, nunca ha dicho nada sobre esto. El mamotreto, algo así para que se cumplan las apariencias. Los otros tienen un cinismo total. El procurador, menos cínico, ha pretendido que se cubran las apariencias. Permítame un segundito leerle este párrafo del dictamen y después voy a otro tema que es muy importante sobre el dictamen. En la parte pertinente, aquí si lo pueden ver en la cámara, está subrayado, ¿no? Mediante ley 92-26 del 13 de mayo del 99, es decir, después de haber tenido lugar los hechos incriminados, se modificó el Código Penal, etcétera, etcétera. Ahí explican la modificación del Código Penal, el artículo 257 del Código Penal vigente a la época, y se modificó y se estableció el 257A, que era específicamente el peculado bancario. Pero el peculado que se demandó era el general, porque se le robaron los fondos al Banco Central. Con el cuento de un préstamo de liquidez, se llevaron la plata para darse... ¿Cuánto entregó el Banco Central al Grupo Filambanco en aquella época? ¿Perdón? ¿Cuánto desembolsó el Banco Central para salvar a Filambanco en aquella época? Ah, eso. Bueno, a esa época era en sucres, ¿verdad? Y no le podría dar en este momento la cifra exacta. ¿Pero el perjuicio total de Filambanco? No, pues el perjuicio total es de 3.000 a 5.000 millones. Pues. Y ¿De va Filambanco? variando y aumenta día a día. Claro, pues. Solo de Filambanco. El Filambanco es la mayor parte de la crisis. Y la ley de la AGD... ¿Y en bienes cuántos millones entregaron los Isaías? En bienes no llegaban ni a los 60 ni a los 600 millones. Y lo que se les aplicó era solo las pérdidas de 652 millones cuando lo entregaron a la AGD en diciembre de 1968, lo entregaron quebrado. Las pérdidas a ese momento, capital cero, eran de 652 millones. No porque lo dijo el gobierno de Rafael Correa ni nada. El gobierno de Rafael Correa ordenó, como debió hacerse mucho antes, la incautación. Eso fue en la época del gobierno de Rafael Correa. Y este es todo, los asalariados y todos esos embates, porque jamás le van a perdonar a Rafael Correa el haberle, que en su gobierno se haya incautado los bienes. Pero doctor, mi última inquietud para que venga Luis Villasís. Ya. Ya se me fue la pregunta. Bueno, siga, doctor, después le planteo la pregunta. Ya. ¿Cómo no? Porque esto es básico. Entonces, ¿qué se dice? Esta reforma muestra que con anterioridad a la misma, la conducta que define este delito no era punible. Hasta esa fecha, tanto la legislación bancaria como la penal permitían explícitamente esas operaciones dentro de los límites. Pero es que con los límites y con el cuento de los préstamos de liquidez, como le digo, se llevaron la plata para sí mismos, se tomaron toda esa plata. Esa es una de las consideraciones. El dictamen es muy largo, puedo ir a muchos otros temas, porque el mismo dictamen dice acá más adelante, es que esto es como esto no ha trascendido mucho a la opinión pública, es importante, pues nadie ha tenido el mínimo de decencia, de solidez intelectual y moral para exhibir el dictamen. Mire esto. Y destacó la importancia de la gestión de las instituciones del Estado AGD, consideradas parte de la expresión de los poderes constituidos en la erradicación de toda forma de impunidad. En esas circunstancias se legitimó el proceso de incautación de bienes. No es que se legitimó, lo dice el dictamen. Y no dice el dictamen, repito, en ningún lugar que se le devuelvan los bienes ni que le entreguen bienes, pero como que digamos que si esto no existiera. Selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos, adoptadas de acuerdo con el protocolo facultativo sobre derechos humanos. Esto es de la misma ONU.
¿Qué se dice en la decisión? Está acá con el recuadro, no sé cómo ponerlo que en la cámara se vea. Ahí está. Nadie, Sí. listo, ya, está en el recuadro. Le leo solo 2 párrafos de lo medular. No estará de más señalar que el comité no es ni un tribunal ni un órgano con un mandato cuasi judicial, como no un instrumento. Y sí, las decisiones sobre los méritos de una comunicación, la comunicación es la que ellos dirigen al comité reclamando los derechos humanos, son comparables en principio a los informes de la Comisión Europea. Recomendaciones no vinculantes. Lo dice en la explicación y la selección de las decisiones del comité. ¿Por qué no han exhibido esto? Pero yo he entregado y lo he mencionado. Están a la orden. La prensa seria, los disque investigadores, no asalariados, pues como es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ¿verdad? No asalariados. ¿Por qué no yo les doy fotocopia para que investiguen un mínimo sobre lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos y que no se esté con este cacareo de que la orden de entregar los bienes viene de ahí? Es tan sencillo como eso. A ver si se acuerda la pregunta, estoy siempre a sus órdenes. Sí, doctor, ellos están pidiendo es el vuelto de todo lo que están reclamando en este momento. Claro, ahora esto es peor que el vuelto. Mire, primero se llevan la plata. El vuelto y los intereses sería. Ya, espérense, se llevan los créditos de liquidez. Después, cuando está el banco quebrado, consiguen que se expida la ley de la AGD en el Congreso de la época. Después de eso pasa al día siguiente de dictada la ley de la AGD, al día siguiente se establece que el régimen para Filambanco, y al día siguiente pasa Filambanco a la AGD. O sea, pasa Filambanco todo al día siguiente de la ley. La ley es del 3 de diciembre del 98. Está ahí dicho por la revista Vistazo, ¿verdad? Al día siguiente de que se expide la ley, pasa Filambanco a la AGD y al día siguiente le entregan los primeros 140 millones de dólares. O sea, es la danza de millones como bicoca. Y de ahí viene toda la historia. Vienen los juicios, todo era impunidad, todo era solapado, como han querido reiterar ahora. Pero la diferencia está en que hoy por hoy se esperan cambios en el país. El gobierno cambiará. Habrá justicia, habrá jueces menos corruptos, habrá que hacer un análisis profundo y los jueces que han cometido fraude procesal y prevaricato tendrán que ir a la cárcel. O el país está podrido y si no, ya vámonos y que el último apague la luz. Eso está, Ecuador está en ese límite. Doctor, mi compañero Luis Villasís tiene inquietudes. ¿Cómo no? Doctor, muy buen día, qué gusto saludarlo. Hola, doctor, en el año 2008, Carlos Bravo incautó pues no los bienes de los hermanos Isaías, eso ya es de conocimiento público. Existía en aquel momento. Luis, perdóneme un ratito, porque tiene que quedar esto muy preciso. El doctor Bravo era el gerente de la AGD. Él no incautó nada. Quien incautó fue la AGD. Obviamente la representaba el doctor Bravo. Ok, perfecto. Continuamos, doctor. Su aclaración es válida. Entonces, en aquel momento también existía un contexto de consulta popular. Cuando se incautan los bienes de los hermanos Isaías, la popularidad del presidente Rafael Correa aumentó de un 48% al 54% y el apoyo también al referéndum en aquel momento del 29 al 32%. Entonces, ese mismo reporte de prensa revela que el 63% de la población aprobó estos hechos y no menos del 59% consideró que la medida tenía la intención, bueno, ahí señalan que tenía la intención de subir la popularidad del presidente Correa, eso tal vez no lo podemos determinar en este rato. Sin embargo, hoy tenemos también un contexto de un referéndum o consulta popular que pretende el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Va a afectar, siguiendo con la línea del por qué lo tenemos aquí como invitado, va a afectar esta medida que se toma en la aprobación o en el rechazo aún más grande que tenga la ciudadanía en esta consulta popular? Porque el pueblo está atento, no es que el pueblo no sabe y desconoce del todo, ¿no? Ya. Hay cosas que obviamente se manejan de manera oculta, que se manejan disimuladas, pues si los atracos no están con recibo público ante notario, ¿verdad? Todos esos fraudes, todas esas manipulaciones. Pero no obstante eso, lo que usted acaba de decir es lo más válido. El pueblo no necesariamente tiene títulos universitarios,
pero no deja de sentir, no deja de ver, no deja de percibir, sabe cuando la vida está más cara, cuando está más barata, sabe cuando hay justicia, cuando no hay justicia. Mientras un pobre hombre, y ahora hasta los matan, es una ejecución directa en las cárceles de Ecuador, mientras un pobre hombre puede estar 8 años en prisión por robarse una gallina para cubrir y superar el hambre de él y de su familia, los que se roban miles de millones, ya mismo les hacen monumento. No es vuelto. Ahora hablan de indemnización, que les den 2.000 millones de indemnización. ¿Por qué? Por el tiempo que esto ha estado incautado. Es una estupidez del tamaño de una pirámide. Esto es inaudito. Jamás se llegó en Ecuador, ni en un país del mundo occidental, jamás se llegó a un desenfado, a unas decisiones a partir de que la gente, todo el pueblo, los que son pueblo y los que no son pueblo, pero que la gente sea estúpida. Solo, decía Dostoyevsky, no lo digo yo, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Y estamos en ese límite nosotros, en Ecuador. Se ha tomado Ecuador como un país de conquista, lo han saqueado. Ya solo falta que después de los 2.000 millones, en este gobierno de Guillermo Lasso, que no ha dicho una palabra sobre este tema, ya solo falta que les haga un monumento a los grandes fraudes contra el Estado ecuatoriano. Solo eso falta, es el cinismo al que han llegado. Y decir que referir como dicho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, algo que simplemente no se ha dicho, menos escrito jamás por ese comité. ¿Dónde estamos? Yo les pregunto a ustedes, doctor, ¿dónde estamos y cuándo terminamos? Doctor, desde su punto de vista, con todo lo que hemos analizado durante esta entrevista, ¿estamos a la vista de un Estado de pronto diligente para conceder esta sentencia que se ha dado este rato de devolver el dinero a los hermanos Isaías? Otra cosa que también me llama la atención dentro de este punto es que usted mencionaba lo siguiente, que en algún momento vendrá tal vez otra situación, otro contexto, otro gobierno y que estos casos van a ser totalmente revisados. Pero vamos a ponerlo en un tema coloquial. Ya cuando ese dinero, si es que se lo devuelve, pasa a los bolsillos de estos personajes, ¿cómo revertir esta situación? Pues si el adagio popular dice lagarto que traga no vomita. Lo escuchamos, doctor. Muy bien y muy oportuna su referencia. Dijo usted negligente, me parece, Luis, ¿verdad? Que usted diligente, un Estado diligente. No, utilicé la palabra diligente. No, un Estado diligente, o sea, que está con premura, o sea, apurado para cumplir este asunto. Diligente para lo torcido, diligente para lo que es ilegal. Pero mire usted, mientras hay 5 cuadras de cola en Quito para conseguir una cita con el Seguro Social, mientras no hay medicinas, aquí los jueces están expeditos, diligentes, como usted bien dice, para dictar unos fallos absolutamente absurdos. Eso equivale, yo lo he dicho varias veces, a que en Ecuador, jurídicamente hablando, solo llueva para arriba, eso es lo único que falta, pues, ¿no? Si ya tenemos las cosas más bárbaras en el sistema judicial de este país. Lo imposible jurídico es lo probable en el Ecuador de hoy. Y esto tendrá que cambiar. Y no vengan a hechos consumados. Habrá que perseguirlos a donde sea que se llevaron la plata. Y el hecho de que hayan puesto esos bienes que se les devuelve o que se les devolvería, el hecho que los pongan en un fideicomiso, no los exonera de nada. La trampa y el fraude a través de los fideicomisos es perfectamente desentrañable. No es garantía, a salvo que vengan, y esperamos que eso no ocurra jamás, salvo que vuelvan unos alcahuetes, unos corruptos a solapar a estos banqueros mafiosos. Doctor, usted a lo largo de los años ha identificado algunos personajes que han actuado tal vez en beneficio de estos exbanqueros, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy en el gobierno, en la estructura del Estado, en el aparato judicial, de pronto en la Asamblea Nacional, ¿usted ha identificado de pronto algunos otros elementos que representen o personajes que representen los intereses y en quienes de pronto se pueden manifestar? ¿En qué personajes se pueden manifestar estos
esta gente que defiende los intereses y que son el brazo ejecutor de los Isaías aquí en Ecuador. Pero por supuesto que son algunas personas, yo permanentemente las he designado con nombres y apellidos, y ya distintos órganos del Estado, en la misma superintendencia de bancos, pues que manejaron y manipularon a un montón de personas para cuando empezaban los fraudes. Pero, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con esa disque comisión de fiscalización y su presidente, que es un asalariado más? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no ha investigado? Estoy insistiendo que pongo a las órdenes de cualquier periodista que quiera investigar el texto completo del dictamen de la ONU, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y la interpretación, la selección de las decisiones que tienen que ser aclaradas. Están ahí los textos. Yo los exhibo, los he exhibido con frecuencia y he señalado a las personas. Ese Villavicencio, asalariado de Isaías, ¿por qué no investiga? Que funge del gran investigador, del gran fiscalizador, ¿por qué no investiga algo de esto? Pues, más allá de la pizzería del Labrador, ¿de dónde salió tanta plata? ¿De dónde salió tantas inversiones y tantas cuentas de Villavicencio? Eso, ¿por qué no se investiga? El caso de Villavicencio es el que se conoce como alguacil, alguacilado. Tendrá que ser fiscalizado algún día. Esa comisión de fiscalización no es eterna, gracias a Dios. Y una de las grandes ventajas de la democracia, entiéndaseme bien, es la alternabilidad. Porque si esto fuera un gobierno para 20 años, pues ya no nos queda más que lo que he dicho, irnos y apagar la luz. Pero esperamos que pronto haya un nuevo gobierno, que pronto haya luces en la legalidad, en la institucionalidad. Ahí sí, que tanto se cacarea delante del gobierno, por parte del gobierno, la institucionalidad. Seguir un juicio político atenta contra la institucionalidad. Entonces, no estuviera previsto el juicio político en la Constitución, pues. ¿Por qué peleaban a muerte el Consejo de la Judicatura? Porque controla a los jueces. ¿Por qué pelean a muerte la Contraloría? Porque controla todas las cuentas del Estado. ¿Por qué pelean a muerte la Procuraduría? Doctor, porque es el abogado del Estado. Es la doctor, impunidad que quieren garantizada. doctor, finalmente, ¿usted cree que la Asamblea podría llamar a esos jueces del tribunal de acá de la provincia del Guayas que han fallado a favor de la devolución de los bienes de los Isaías, en este caso la Comisión de Fiscalización? Sí, podría hacerlo a través del Consejo de la Judicatura. Debería hacerlo, no solo que podría, que se dé una explicación al país, pues, porque lo que está en juego aquí son los intereses del país, pues estamos hablando, 2.000 millones de dólares cuando no hay para una medicina, eso es lo que van a reclamar después, todo esto va encaminado a eso. ¿Y cómo sale una sentencia cambiando otra ejecutoriada 4 años antes y en el mismo proceso no tuvieron ni siquiera el desenfado de hacerlo en otro juicio distinto? ¿Y por qué no se demandó, si esto era ilegal, las incautaciones, por qué no se demandó la inconstitucionalidad de la ley del AGD? Porque ellos la gestionaron para que se haga cargo de los bancos quebrados. Entonces, ¿dónde va el país? ¿Sí me explico? Sí, Esto sí, tal vez no le queda claro estos mecanismos, estas jugadas, estos antecedentes, tal vez no le queda claro a la gran mayoría de los ecuatorianos, particularmente los que en el año 98 y antes de eso, cuando empezaron todos estos temas, eran menores de edad, eran niños o no habían nacido. Pero hay que hacerles conocer la historia y hay que poner estos hechos manifiestos, porque ahora no es que se van a enterar que le devuelven los bienes y después le regalarán 2.000 millones de dólares, así como así. Y no entienden cuáles son los antecedentes ni la historia del caso. Eso es importante y yo celebro la inquietud y celebro la gestión y la participación que ustedes hacen en beneficio de la colectividad, en beneficio de todos los ecuatorianos. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Creo que esto hay que seguirlo discutiendo, hay que seguir debatiendo este tema de esta sentencia que se ha emitido de la devolución de los cerca de 2.000 millones o más de 2.000 millones de dólares en bienes y dinero en efectivo que tiene que sacar el Estado ecuatoriano y dinero que será de todos los ecuatorianos, de nuestros impuestos. Así que tendrán que poner más impuestos para devolverle el dinero a estos señores Isaías. Doctor, muchísimas gracias. De pronto la próxima semana podemos tratar nuevamente este tema.
Claro que sí, llevamos más de 20 años en esto, pues, y no se acabó el día, ni se va a acabar el país y la gente decente, digo decente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, no ha desaparecido ni va a desaparecer de este país. Mientras contemos, no es un elogio vano, pero mientras contemos como periodistas como ustedes, rectos, que informan la verdad de los hechos, que le dan cabida a todas las personas para que informen y diga cada uno su verdad, y yo lo hago con los documentos a la mano, tenemos fe y mantendremos fe. Yo tengo fe en Ecuador, en los ecuatorianos. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Hemos hablado sobre el caso de los hermanos Isaías, que el Estado tendrá que devolverle cerca de $2.000 millones tanto en bienes como en dinero en efectivo.